Recibí un paquete a mi nombre que yo no pedí, pero lo más raro no era lo que había dentro, sino la fecha que aparecía en la etiqueta. Trabajo desde casa desde hace casi 3 años, así que casi todo lo que llega al edificio lo recibo yo. Por eso, cuando el portero me llamó un martes en la mañana para decirme que había un paquete a mi nombre en recepción, no le di demasiada importancia. Pensé que sería alguna compra que había olvidado o quizá algo que mi hermana me había mandado sin avisar, porque tiene esa costumbre de enviar regalos raros cuando cree que estoy demasiado metido en la rutina. Bajé en pantuflas, firmé por inercia y subí con la caja bajo el brazo sin mirarla mucho. La dejé en la mesa de la cocina mientras terminaba una videollamada del trabajo. Estuve casi 20 minutos escuchando a mi jefe hablar de plazos, cambios de cliente y una presentación que nadie quería hacer. Cuando por fin cerré la laptop, me serví café recalentado y recién ahí miré bien el paquete. Era una caja mediana, de cartón marrón, sin logos, envuelta con una prolijidad casi obsesiva. Nada raro hasta ahí. Lo raro fue la etiqueta. No era la dirección, que era la mía. No era mi nombre, que estaba escrito correctamente, con mis 2 apellidos, algo que ni mis propios amigos hacen. No era tampoco el remitente, porque no había ninguno. Lo raro era la fecha de envío. La etiqueta marcaba claramente que el paquete había sido despachado un jueves. Faltaban todavía 2 días para ese jueves. No es que dijera entrega estimada o fecha programada. No. En la línea donde figuraba la admisión en centro logístico aparecía un sello digital con día, hora y hasta minuto. Jueves, 18:43. Era martes. Eran las 11 de la mañana. Recuerdo que me quedé mirando la etiqueta tanto rato que el café se me enfrió otra vez. Pensé en un error de impresión, en un sistema mal configurado, en zonas horarias, en cualquier explicación aburrida que convirtiera aquello en una anécdota tonta. Incluso le saqué una foto para mandársela a mi hermana con el mensaje, tus regalos ya vienen del futuro. Ella me respondió con un sticker y me preguntó qué había adentro. No lo había abierto todavía. No sé por qué dudé. De verdad no lo sé. Tal vez porque estaba bien cerrado, demasiado bien, como si quien lo hubiera armado quisiera asegurarse de que nadie curioseara. Tal vez porque no recordaba haber pedido nada. O tal vez porque, aunque suene ridículo, había algo en la forma en que mi nombre estaba impreso que me incomodó. Era correcto, sí, pero también frío. Como si no fuera un paquete para mí, sino sobre mí. Agité la caja cerca del oído. No sonó nada. Pesaba poco. Busqué un cuchillo pequeño, corté la cinta y levanté las solapas. Lo primero que vi fue papel de embalaje gris, varias capas arrugadas. Debajo había 3 cosas, una llave vieja, un sobre blanco sin sello y un teléfono celular. No un teléfono nuevo en caja, no uno elegante. Un celular usado, algo golpeado, con la pantalla rajada en una esquina. De esos que alguien guarda en un cajón porque no sabe si tirar o vender. Sentí ese tipo de curiosidad que le gana a la prudencia. Saqué primero el sobre. Mi nombre estaba escrito a mano, esta vez con tinta azul. Reconocí la letra de inmediato y al mismo tiempo deseé estar equivocado. Era la letra de mi padre. No lo veía desde hacía casi 11 años. Sigue vivo, hasta donde sé. Pero en términos prácticos es como si no. Se fue cuando yo tenía 23, después de una cadena bastante larga de mentiras, deudas y una última pelea con mi madre que hizo que cada uno eligiera un bando sin decirlo en voz alta. Yo me quedé con ella. Mi hermana, aunque más flexible, también se fue alejando. Con el tiempo dejamos de hablar de él en casa como si el silencio pudiera ahorrar explicaciones. La última vez que tuve noticias concretas fue hacía 4 años, cuando me enteré por un conocido común que estaba trabajando en otra ciudad, haciendo de vendedor para una empresa que probablemente ya ni existe. Nunca me escribió. Nunca lo busqué. Aún así reconocí su letra al instante. Abrí el sobre con las manos torpes. Adentro había una sola hoja doblada en 2. Decía: si te llegó antes, todavía estás a tiempo. No vayas el jueves a la casa de tu madre. No dejes que abra la puerta. Destruye este teléfono después de escuchar el audio 4. No llames a nadie hasta entonces. No había firma. No sé explicar lo que sentí en ese momento porque fue una mezcla absurda de cosas, bronca, miedo, rechazo, curiosidad, y algo peor, algo infantil. Como si una parte de mí hubiera vuelto a tener 15 años y estuviera esperando otra de las tormentas que se armaban en mi casa cuando él aparecía con problemas. Leí la nota 5 veces. Mi madre vivía sola a unas 8 cuadras de mi departamento. Yo iba seguido. Y justo ese jueves pensaba pasar por su casa porque tenía que ayudarla con un mueble y cambiarle una lámpara del pasillo. Lo habíamos hablado el domingo. Nadie más lo sabía, salvo ella, y tal vez mi hermana, porque mi madre cuenta todo por teléfono. Miré el celular del paquete como si pudiera moverse solo. Tenía batería. Lo encendí. No tenía clave. La pantalla de inicio estaba vacía salvo por un fondo negro y una carpeta llamada escuchar. Dentro había 4 archivos de audio numerados y nada más. Ni contactos, ni fotos, ni aplicaciones abiertas, ni mensajes. Como si lo hubieran limpiado para dejar solamente eso. Debería haber llamado a mi hermana. O a mi madre. O incluso a la policía, aunque me avergüenza admitir que la idea me pareció exagerada en ese momento. Lo que hice fue sentarme en la cocina y reproducir el audio 1. Al principio solo se oía un roce, como si quien grababa estuviera acomodando el teléfono en un bolsillo. Después una respiración agitada. Luego una voz masculina. Mi voz. No exactamente yo hablando como hablo ahora, pero sí mi voz, con mis pausas, mi manera de arrastrar ciertas palabras cuando estoy cansado.
Dije, mamá, no abras, por favor, da igual quién sea. Se me heló la espalda. Luego se escuchó un golpe fuerte, algo metálico, un grito ahogado y la grabación terminó. Miré la duración, 18 segundos. Pensé enseguida en esas herramientas que imitan voces, en audios generados por inteligencia artificial, en bromas pesadas hechas con muestras de redes sociales. Quise aferrarme a eso. Pero el problema no era solo la voz. Era la frase. Era exactamente el tipo de frase que yo diría. Y además mencionaba a mi madre y una puerta. Demasiada coincidencia. Puse el audio 2. Esta vez la grabación era más larga. Se escuchaba tráfico, una sirena a lo lejos, pasos. Después mi padre habló, con esa voz ronca y gastada que sí recordaba sin margen de duda. Sé que no me vas a creer. Está bien. Yo tampoco me creería. Pero si esto te llegó, entonces la primera vez funcionó mal o demasiado pronto. Te lo voy a decir rápido porque cada vez tengo menos tiempo. El jueves alguien va a ir a casa de tu madre preguntando por un medidor de agua. No es de la empresa. No lo dejen entrar. No discutas con él afuera. No trates de hacerte el héroe. Llama a la policía desde adentro o no vayas. Si estás escuchando esto antes del jueves, todavía puedes evitarlo. La grabación se cortó ahí, de forma seca, como si alguien hubiera pulsado detener a la fuerza. Me paré de la silla tan rápido que casi la tiro. No soy alguien paranoico. O eso creía. Pero en menos de 10 minutos ya había mirado 3 veces por la mirilla, revisado que la puerta tuviera seguro y llamado al portero para preguntarle quién había dejado el paquete. Me dijo que lo había traído un mensajero en moto, casco negro, nada memorable. Firmó en una tableta y se fue. No había cámaras útiles en la recepción porque la del ángulo principal llevaba semanas fallando. Clásico. Llamé a mi madre. No le dije la verdad. Le pregunté si esperaba técnicos, visitas, arreglos, cualquier cosa para el jueves. Me dijo que no, que solo me esperaba a mí y que si podía llegar un poco más temprano mejor, porque en la tarde tenía una cita con una vecina para ir a misa. Me reí por compromiso y le dije que sí. Estuve un buen rato con el teléfono en la mano, pensando si marcarle a mi hermana. Al final lo hice. Contestó desde el auto, apurada, y le resumí todo de la manera menos delirante posible, que había recibido un paquete raro, que adentro venía un celular, que había una nota con la letra de papá y que mencionaba a mamá. Hubo unos segundos de silencio y luego soltó una risa nerviosa. Me preguntó si estaba seguro de que era de él. Dije que sí. Me preguntó si había tomado algo. Le dije que no jodiera. Le leí la nota. Ahí ya dejó de reírse. Mi hermana siempre fue la práctica de la familia. Yo soy el que da vueltas, el que sospecha, el que revive conversaciones antiguas en la ducha. Ella no. Ella resuelve. Me dijo 3 cosas seguidas. 1, que no le dijera nada todavía a mamá para no asustarla. 2, que el jueves ella también iba a estar ahí. 3, que guardara la caja, el sobre y el teléfono por si esto era algún tipo de amenaza real. Le pregunté si creía que papá estaba metido en algo. Me respondió, ¿tú qué crees? Y esa fue la parte que más me molestó, porque la respuesta era evidente. Si había una persona en este mundo capaz de desaparecer 10 años y reaparecer de la forma más complicada posible, era él. No escuché el audio 3 hasta la noche. Intenté seguir trabajando, pero no pude concentrarme. Fui donde mi madre esa misma tarde con la excusa de revisar una fuga en el fregadero. Observé la cerradura, la puerta, la ventana hacia la calle, el patio interior. Ella me preguntó 2 veces qué me pasaba. Le dije que nada. Me insistió con esa mirada suya que siempre detecta cuando miento, pero no quise decirle nada porque no tenía nada concreto, solo una caja, una nota y 2 audios que podían ser una manipulación muy elaborada. Al volver a mi departamento, cerré todo, apagué las luces del comedor y puse el audio 3. Esta vez no había ruidos previos. Solo la voz de mi padre, más baja. Sé que me odias, y tienes razones. No te pido perdón porque sería usar esto para otra cosa. Escúchame nada más. El hombre no va por ella al principio. Va por la libreta azul del armario del cuarto. Si tu madre la conserva, sáquenla antes del jueves. Si no la conserva, mejor. No la confrontes con preguntas. Si la escucha nombrar a tu abuelo, se va a poner nerviosa y va a empeorar todo. Tú tampoco menciones a Arturo Medina en voz alta. Si el paquete llegó en fecha, entonces ya sabes que yo. El resto fue un chirrido insoportable y luego silencio. Arturo Medina era mi abuelo materno. Murió cuando yo tenía 9 años. De niño lo recordaba como un hombre serio, demasiado pulcro, dueño de un pequeño taller mecánico que luego heredó un socio. De adulto empecé a notar que mi madre casi nunca hablaba de él. No porque lo extrañara demasiado, sino porque había algo ahí que prefería dejar quieto. Yo jamás pregunté mucho. En mi familia uno aprendía pronto que había temas que se esquivaban. La mención de una libreta azul del armario del cuarto me hizo pensar en un cuaderno, una agenda, algo antiguo. Y de pronto recordé haber visto, años atrás, una libreta de tapas duras en el ropero de mi madre cuando la ayudé en una mudanza. No estaba seguro de que fuera azul ni de que contenía, solo un destello borroso de memoria. Ahí ya dejé de pensar que era una broma. Pasé gran parte de la madrugada imaginando escenarios. En uno, mi padre estaba delirando y me había arrastrado a uno de sus problemas. En otro, alguien había usado su letra y su voz para asustarme con algún objetivo que no entendía. En otro, el peor, todo era real y yo estaba a punto de quedarme quieto hasta que pasara algo irreversible. A las 7 de la mañana fui a la casa de mi madre sin avisar.
Todavía estaba en bata, despeinada, y me recibió con esa mezcla de cariño y desconfianza que le sale a las madres cuando sus hijos aparecen temprano sin razón. Le dije que había soñado mal y que quería desayunar con ella. Me dejó pasar. Aproveché que fue a poner la tetera al fuego para entrar al cuarto. Abrí el armario sintiéndome un ladrón. En la parte de arriba, detrás de unas mantas, había una caja de zapatos vieja. Adentro encontré fotos, documentos, un rosario, 2 cartas amarillentas y la libreta. Era azul. La saqué con el corazón golpeándome en la garganta. No era exactamente una agenda. Más bien un cuaderno de tapas duras, bastante gastado, con un elástico vencido. Lo abrí por la mitad y vi columnas de nombres, cifras, fechas, direcciones. No entendí mucho al principio, pero había anotaciones como pendiente, pagado, entregado. También iniciales que no reconocí. En una de las primeras hojas aparecía el nombre de mi abuelo completo y una lista de lo que parecían préstamos o favores cobrados. No era una libreta familiar sentimental. Era otra cosa. Escuché a mi madre acercarse y la cerré de golpe. Se quedó en la puerta mirándome. No se sorprendió al verme con la libreta en la mano. Eso fue casi peor. Solo me dijo, ¿quién te dijo que buscaras ahí? No recuerdo haber sentido una tensión tan rara con ella en toda mi vida. Yo seguía viéndola como mi madre, la mujer que me hacía sopa cuando estaba enfermo, la que me llamaba para recordarme usar chalecos y refrescaba. Pero de pronto estaba frente a alguien que claramente sabía más de lo que yo imaginaba y que acababa de pillarme buscando un objeto escondido en su armario. Le pregunté qué era. Me respondió que cosas viejas. Le pregunté por mi abuelo. Se puso blanca. Entonces le conté lo del paquete. No todo de golpe, sino como pude. La fecha. La nota. Los audios. El nombre de mi abuelo. Ella se sentó despacio en la orilla de la cama y me pidió que cerrara la puerta. Lo que me dijo después cambió bastante la imagen que tenía de mi familia. Mi abuelo, según ella, no había sido solo dueño de un taller. Durante años fue el tipo de hombre al que la gente del barrio acudía cuando necesitaba dinero rápido, una recomendación, una firma, un favor que no podía pasar por lo legal. Nada cinematográfico, nada de gran mafia, pero sí una red pequeña y sucia de deudas, amenazas suaves, papeles movidos bajo la mesa y gente peligrosa disfrazada de respetable. Cuando él murió, quedaron cosas sin cerrar. Mi madre juraba que no estaba metida, que apenas había lo necesario para mantenerse alejada. La libreta había quedado en sus manos porque nadie más quiso hacerse cargo y ella tuvo miedo de tirarla por si un día alguien la reclamaba. Le pregunté si papá sabía de eso. Me miró con una expresión cansada y dijo, tu padre sabía demasiado de demasiadas cosas. Resultó que, años atrás, poco antes de irse, él había intentado convencerla de deshacerse de varios documentos del abuelo porque alguien estaba preguntando. Ella creyó que buscaba dinero o una excusa para seguir metiendo mano donde no debía. Discutieron. Se dijeron cosas horribles. Él se fue. Y nunca volvieron a tocar el tema. Le pedí que me dejara llevarme la libreta. Se negó. Dijo que si alguien la estaba buscando, moverla sería peor. Discutimos fuerte. Le conté lo del supuesto técnico que vendría el jueves y entonces recién vi miedo real en sus ojos. Aún así, no cedió del todo. Propuso guardar la libreta en otro sitio dentro de la casa y no abrir a nadie. Yo quería llamar ya mismo a la policía. Ella dijo que ¿qué les íbamos a decir? ¿Que mi padre ausente envió un teléfono del futuro advirtiendo por una libreta heredada de un abuelo turbio? La entendí y me enfurecí al mismo tiempo. Al final intervino mi hermana, porque la llamé para ponerla al tanto y llegó media hora después. Cuando mi hermana entra en modo crisis, todos obedecen un poco. Revisó la libreta, escuchó 2 audios, guardó el teléfono en una bolsa y tomó una decisión salomónica. El jueves íbamos a estar los 3 en casa de mamá desde temprano, con la puerta cerrada. Nada de abrir a técnicos, vendedores ni vecinos desconocidos. Si aparecía alguien insistiendo, llamaríamos a la policía. Mientras tanto, la libreta se quedaría con nosotros, no en el armario. Mi madre protestó, pero terminó aceptando. El miércoles casi no dormí. Me quedaba un audio por escuchar. Lo hice cerca de medianoche, con los auriculares puestos, como si así pudiera aislar la sensación de que estaba metiéndome en algo que ya venía mal desde antes de que yo naciera. El audio 4 empezó con un jadeo. Luego la voz de mi padre, rota, más desesperada que en los anteriores. Si llegaste hasta aquí, entonces o me salió bien o ya no importa. No confíes en Ramiro. Va a decir que viene a ayudarte porque yo le debo. No salgas. No negocies. Él cree que tu madre tiene la libreta porque yo se lo hice pensar para ganar tiempo. Si estás oyendo esto antes de las 6 del jueves, quema la hoja suelta del final y guarda las 2 páginas del centro. Lo demás no le sirve sin eso. Y escucha, si después de todo esto quieres odiarme más, hazlo. Pero yo no los vendí. Traté de arreglar lo que hice cuando vi que te habían ubicado por la dirección del trabajo. El paquete. Hubo un golpe seco. Después, una voz que no reconocí dijo, ¿a quién se lo mandaste? Y la grabación terminó. Me quedé mirando la pantalla apagada del celular durante mucho rato. No sé si fue por miedo o por intuición, pero hice exactamente lo que decía. A la mañana siguiente, antes de ir donde mi madre, busqué la hoja suelta del final de la libreta. Era una página doblada con 3 nombres completos, 2 direcciones y lo que parecían montos. La quemamos en una olla vieja del patio. Luego saqué fotos de las 2 páginas del centro con mi celular y escondimos la libreta dentro de una bolsa de arroz en la despensa.
Mi hermana dijo que si esto resultaba ser una tontería, al menos nadie podría decir que no habíamos sido meticulosos. El jueves se me hizo larguísimo desde antes de empezar. Llegué a casa de mi madre a las 9. Mi hermana ya estaba ahí con un termo de café y una cara que mezclaba burla con nervios. Mi madre intentaba actuar normal, pero llevaba media hora limpiando una mesa que ya estaba limpia. Cerramos la puerta con llave, bajamos el volumen del timbre y nos instalamos en la sala como si fuéramos a velar a alguien. Pasaron las horas y nada. A las 11 llamó la vecina del frente para pedir azúcar y mi madre casi se desmaya al reconocer la voz. Al mediodía mi hermana empezó a decir que tal vez todo esto era una manipulación para hacernos encontrar la libreta y delatarnos. Yo pensaba lo mismo, pero ya era tarde para echar atrás el miedo. A las 2:20 tocaron el timbre. Los tres nos congelamos. Un hombre habló desde afuera diciendo que era de la empresa del agua y que venía a revisar una fuga reportada por el sector. Tenía una voz amable, hasta cansada. Mi madre me miró. Yo me acerqué a la puerta sin hacer ruido y miré por la mirilla. Era un hombre de unos 50 y pico, camisa celeste, carpeta en la mano, gorra gris. Podría haber sido cualquier técnico del mundo. Ese fue el detalle más inquietante, no parecía un matón, no parecía peligroso, no tenía nada especial. Justamente por eso podía haberle abierto cualquiera. Le respondí que no habíamos pedido revisión. Dijo que era preventiva, que solo tardaría 5 minutos. Mi hermana ya estaba marcando a la policía. Yo repetí que no. Entonces el hombre hizo algo que me heló por completo. Se inclinó un poco hacia la puerta y dijo, en voz más baja, dígale a Elvira que vengo por lo de Arturo y me voy rápido. Elvira es mi madre. Casi nadie la llama por su nombre completo. Mi madre soltó un sonido extraño, como si se hubiera quedado sin aire. Yo sentí que todo lo de los audios se volvía real en un solo segundo. Le dije que se fuera. El hombre insistió una vez más, pero ya sin amabilidad. Dijo que no convenía complicar algo tan viejo. Mi hermana gritó que la policía venía en camino. Hubo silencio unos segundos. Después escuchamos pasos alejándose. No salí. De verdad no salí. Y hasta hoy sigo dándole vueltas a eso, porque una parte de mí quería abrir de golpe, perseguirlo, sacarle respuestas, terminar con la incertidumbre. Pero recordé la voz de mi padre diciendo que no me hiciera el héroe y me quedé quieto. La policía tardó 17 minutos. Cuando llegaron, el hombre ya no estaba. Les contamos una versión muy recortada, que un supuesto técnico insistió en entrar, que mencionó a un familiar muerto, que nos asustó. Tomaron nota, dieron una vuelta por la cuadra y, como era esperable, no encontraron nada. No revisaron la libreta porque no se la mostramos. Nos recomendaron cambiar cerraduras y llamar si el hombre volvía. Parecía haber terminado ahí. No terminó. Esa misma noche, al regresar a mi departamento, encontré la puerta entreabierta. No había signos de forcejeo. Nada tirado. Ningún cajón abierto. Entré despacio, con la respiración clavada en la garganta. Mi primera reacción fue pensar que me habían seguido desde casa de mi madre. Mi segunda, mucho peor, fue que quizá alguien ya había estado dentro mientras yo me obsesionaba con la puerta de otra persona. Recorrí el departamento con un cuchillo de cocina en la mano como un idiota. No había nadie. Lo único fuera de lugar estaba sobre la mesa donde había dejado la caja original del paquete. La caja seguía ahí, pero encima habían puesto una foto. Era una foto vieja, impresa, ligeramente doblada en una esquina. Se veía a mi padre mucho más joven, sentado en una mesa de plástico, con una cerveza en la mano. A su lado estaba un hombre que no conocía. Detrás, parado, aparecía mi abuelo Arturo. Los tres miraban a cámara. En el reverso alguien había escrito, ahora ya entiendes por qué sabía. No llamé a nadie durante casi un minuto porque me quedé paralizado viendo esa foto. Mi padre y mi abuelo juntos no eran solo una sospecha o una posibilidad. Eran un hecho. Mi padre no había sido un espectador lejano de esos asuntos. Había estado adentro. Esa noche no dormí en mi departamento. Me fui a casa de mi hermana con una mochila y esa foto en el bolsillo. Durante los días siguientes armamos, con más intuición que lógica, una versión de lo ocurrido. Mi padre, en algún momento de su relación con mi madre, se había involucrado con la red sucia de mi abuelo. Tal vez como recadero, tal vez moviendo papeles, tal vez ayudando a esconder plata o cobranzas. Cuando quiso salir, o cuando todo se pudrió, eligió desaparecer. Pero alguien siguió creyendo que mi madre conservaba ciertos registros útiles. Quizá porque él mismo lo había dicho para proteger otra cosa. Quizá porque necesitaba ganar tiempo. Lo que no sabíamos era por qué reaparecer ahora, y menos de esa manera. La respuesta llegó una semana después, de la forma más miserable posible. Mi padre estaba muerto. No recibimos la noticia por la policía ni por un familiar, sino por un hospital de provincia que llamó al número de emergencia encontrado en un papel arrugado dentro de una billetera. Era el número de mi hermana, anotado hacía años. Habían ingresado a un hombre golpeado tras un supuesto asalto. Alcanzó a dar su nombre antes de morir. Viajamos juntos, mi hermana y yo, al día siguiente. Yo no quería ir, pero tampoco podía quedarme con el rompecabezas incompleto. Vimos el cuerpo. Era él. Más viejo, más flaco, peor de lo que imaginaba. También vimos las pocas pertenencias que dejó, ropa, una billetera, un reloj roto y una llave de casillero. El casillero estaba en la terminal de buses. Dentro había una mochila con papeles, recortes, copias de documentos y un cuaderno. Nada sobrenatural, nada brillante.
Solo el archivo triste de un hombre que había pasado años tratando de adelantarse a un problema que él mismo ayudó a crear. Entre los papeles encontramos registros de deudas viejas vinculadas a mi abuelo, nombres repetidos de la libreta y varias hojas donde aparecía mi dirección, la de mi madre y hasta la oficina donde trabajé antes de pasar a remoto. Habían seguido nuestros movimientos. No de forma profesional, más bien de barrio, de conocidos que preguntan por conocidos, pero suficiente. También había recibos de envíos. Muchos. Varios dirigidos a apartados postales, otros a nombres falsos, y uno a mi nombre. La fecha del recibo coincidía con el famoso jueves de la etiqueta, no con el día en que lo recibí. O sea, en algún punto el paquete sí fue despachado ese jueves, pero por alguna razón llegó antes a mis manos, probablemente por un error manual en un centro de distribución donde reutilizaron o procesaron mal la guía. No vino del futuro. La etiqueta era real, solo que el sistema la registró como si aún no hubiera ocurrido cuando el paquete ya estaba en ruta por una cadena de errores que nadie supo explicarnos bien después. Lo averiguó mi hermana llamando varias veces a la empresa de mensajería, hablando con un supervisor y volviéndose insoportable, que es una habilidad que le admiro profundamente. La parte extraña, entonces, no era paranormal. Era peor, era humana. Mi padre había grabado esos audios con la intención de que me llegaran antes de que ocurriera lo del jueves, pero ni siquiera él sabía si el paquete iba a llegar a tiempo. Estaba improvisando con desesperación. Apostando a una logística que casi falla. A una cadena de casualidades. A que yo reconociera su letra y lo escuchara a pesar del rencor. Y eso me destroza más de lo que me gustaría admitir. Porque no lo perdoné por arte de magia. No tuve una epifanía sobre los padres rotos. No lloré abrazado a sus cosas. De hecho, una parte enorme de mí sigue creyendo que gran parte del peligro existió por su culpa. Si él no se hubiera mezclado con mi abuelo, si no hubiera mentido, si no hubiera desaparecido, quizá nadie habría estado tocando la puerta de mi madre preguntando por la libreta 11 años después. Pero otra parte, una mucho más incómoda, tiene que aceptar que al final trató de evitarlo. Tarde, mal y desde la distancia, sí. Con métodos absurdos, sí. Sin dar la cara, sí. Pero lo hizo. Y murió probablemente por eso. Lo que hicimos después tampoco fue simple. Mi madre se derrumbó cuando le contamos lo del hospital. No porque siguiera enamorada ni porque lo hubiera esperado todos esos años, sino porque creo que una porción de su vida que había empujado debajo de la alfombra volvió entera a caerle encima. Lloró por él, por mi abuelo, por sí misma, por nosotros. Lloró por la versión de nuestra familia que nunca fue limpia del todo aunque yo hubiera querido creerlo. Llevamos la libreta y los documentos a un abogado conocido de mi hermana y de ahí terminó interviniendo gente que sí sabía cómo moverse sin que acabáramos acusados de nada raro. No fue una película. No hubo redadas, ni grandes revelaciones en noticieros. Más bien un proceso lento, feo, lleno de nombres de personas pequeñas que durante años vivieron de deudas viejas, amenazas recicladas y favores heredados. Algunos ya estaban muertos. Otros eran solo oportunistas colgándose de una reputación vieja. Ramiro, el nombre del último audio, sí existía. Sí había ido a la casa. Y sí desapareció en cuanto entendió que ya no encontraría lo que buscaba. Vendimos el departamento de mi madre meses después y la convencimos de mudarse a otro barrio. No tanto por peligro real, que para entonces ya se había enfriado, sino porque esa casa quedó contaminada de recuerdos y silencios. Yo cambié cerradura, número y algunas rutinas. Mi hermana sigue diciendo que yo dramatizo, pero ahora llama siempre antes de abrirle a cualquier técnico, así que algo le quedó. Todavía conservo la llave que venía en el paquete. Nunca supimos de qué era. También conservo la foto donde aparecen mi padre y mi abuelo, aunque a veces pienso en romperla. No por odio, sino porque me fastidia que un pedazo de papel tenga tanta capacidad de torcer una historia que yo me había contado durante años. Me era más fácil creer que mi padre simplemente había sido un cobarde egoísta y ya. Ahora tengo que convivir con una verdad menos cómoda, fue eso y además otras cosas. Fue culpable y, al final, también fue quien avisó. Lo peor es que cada vez que alguien me pregunta por qué dejé de dormir bien esa temporada, no sé por dónde empezar. Si digo porque llegó un paquete raro, parece una tontería. Si digo porque mi padre muerto en vida me mandó una advertencia, suena melodramático. Si cuento lo de la fecha en la etiqueta, todos se quedan con esa parte como si lo inquietante fuera el detalle casi fantástico, cuando en realidad lo verdaderamente feo estaba adentro, una familia construida sobre omisiones. Un padre que sabía demasiado, una madre que guardó lo que no debía por miedo, y yo, que hasta esa semana creía que las historias turbias siempre le pasaban a otras personas. Supongo que por eso escribo esto. Porque todavía no sé si hice todo bien. No sé si debí haber ido antes a la policía. No sé si debí confrontar a mi madre años atrás sobre mi abuelo. No sé si debí odiar más a mi padre o menos. No sé si él envió ese paquete por remordimiento, por amor, por costumbre de controlar la situación o por una mezcla miserable de todo. Actualización final. Han pasado unos meses desde todo lo que conté y pensé que ya no iba a actualizar nada más, pero varias cosas terminaron encajando de una forma que no esperaba y creo que cierra completamente lo que quedó medio suelto. Primero, lo más importante, no ha vuelto nadie a buscar la libreta ni a tocar la puerta con excusas raras. Eso, por sí solo, ya es un alivio enorme. Durante semanas vivimos con esa sensación de que en cualquier momento alguien iba a aparecer otra vez, pero no pasó. El abogado que nos ayudó nos dijo algo que al inicio no quería creer, pero con el tiempo tiene sentido, la mayoría de esas redes viejas funcionan más por miedo que por organización real. Cuando ven que algo se complica, retroceden.
Y en este caso, entre que la libreta ya no estaba completa, que nos movimos y que hubo intervención legal, dejó de ser un blanco fácil. Pero lo que realmente cambió mi forma de ver todo fue algo que encontramos en la mochila de mi padre, y que al inicio pasamos por alto. Entre los papeles había un cuaderno pequeño, distinto a la libreta azul. Más nuevo, con anotaciones desordenadas, fechas, direcciones, nombres tachados. Al principio parecía solo un registro caótico, pero mi hermana tuvo la paciencia de revisarlo página por página, y ahí apareció algo clave. Había varias entradas donde mencionaba intentos fallidos de entrega. Algunas decían cosas como: llegó tarde. No estaba. Se adelantaron. Reprogramar. Y en una página específica, escrita con más presión que el resto, decía: si llega antes del jueves, hay chance. Ahí entendimos algo que no habíamos terminado de procesar: el paquete que yo recibí no fue el primero que intentó enviar. Mi padre había intentado varias veces advertirme. No sabemos cuántas. No sabemos si otros paquetes se perdieron, llegaron a otra dirección o nunca salieron. Pero sí sabemos que el que me llegó fue, literalmente, el único que funcionó en el momento justo, o casi justo. Eso me dejó bastante tocado. Porque cambia completamente la intención. No fue algo improvisado en el último momento. Fue alguien desesperado intentando corregir algo durante días, quizás semanas, sin saber si lo lograría. Otra cosa que descubrimos fue sobre el famoso Ramiro. Al inicio pensábamos que era alguien directamente peligroso, como el tipo que vino a la puerta. Pero en realidad, según los documentos, Ramiro no era el ejecutor. Era más bien un intermediario. Alguien que se aprovechaba de deudas antiguas para presionar a otros. El hombre que vino a la casa probablemente trabajaba para él, o para alguien conectado a él. Y aquí viene lo inesperado. Un par de semanas después de todo esto, el abogado nos llamó para decirnos que ese nombre había aparecido en otro caso, totalmente distinto, relacionado con extorsiones pequeñas en varios barrios. Nada grande, nada que saliera en noticias, pero suficiente para que lo estuvieran investigando. No sabemos si lo detuvieron o si simplemente dejó de operar en esa zona, pero desde ese momento no volvió a haber movimiento. Eso cerró bastante el lado externo del problema. Pero lo más complicado fue lo interno. Mi relación con mi madre cambió. No para mal, pero sí se volvió más honesta y más incómoda. Empezamos a hablar de cosas que antes simplemente no existían en nuestras conversaciones. De mi abuelo, de cómo era realmente, de las decisiones que tomó. De mi padre, de lo que sabía y de lo que ocultó. De por qué ella decidió guardar la libreta en vez de destruirla. Y la respuesta de mi madre fue más simple y más dura de lo que esperaba. Miedo. Y costumbre. Me explicó que durante años normalizó cosas que no estaban bien porque así funcionaba su entorno. Que no era que quisiera participar, sino que no supo cortar a tiempo. Que cuando mi padre intentó meterse más de lo que debía, ella pensó que era otro de sus errores, y no una señal de peligro real. Y ahí entendí algo que me costó aceptar: nadie en esa historia es completamente inocente. Ni mi abuelo. Ni mi padre. Ni siquiera mi madre. Y eso incluye, de cierta forma, a mí. Porque yo también elegí no preguntar durante años. Elegí quedarme con la versión cómoda de las cosas. Con mi hermana fue distinto. Ella procesó todo más rápido, como siempre. Su conclusión fue más práctica: ya pasó, ya está resuelto, seguimos. Yo no pude hacerlo tan fácil. Hubo una noche, semanas después, en la que volví a escuchar los audios. No lo había hecho desde el jueves. Los puse en orden, uno tras otro. Y hubo algo que me pegó diferente. En el audio 2, cuando dice si estás escuchando esto antes del jueves, todavía puedes evitarlo, hay un segundo donde su voz se quiebra apenas. No lo había notado antes. Ese detalle mínimo me cambió todo. Porque hasta ese momento yo seguía viendo esos audios como instrucciones, como advertencias, casi como un manual de crisis. Pero no. Eran un intento torpe de protegernos. Y eso no borra nada de lo que hizo antes. No lo convierte en alguien bueno de repente. Pero sí lo hace más humano de lo que yo quería admitir. La última pieza del rompecabezas fue la llave. La famosa llave que venía en el paquete. Durante meses no supimos de qué era. Probamos con cerraduras viejas, preguntamos en el edificio anterior de mi padre, nada. Hasta que, revisando los papeles del casillero otra vez, encontramos un recibo que al inicio parecía irrelevante. Era de un pequeño almacén de alquiler de espacios. Fuimos. Y sí, la llave abría uno de esos espacios. Dentro no había nada espectacular. Solo una caja metálica con documentos viejos, algunos duplicados de los que ya habíamos visto y algo más, una carta. Esa sí estaba dirigida directamente a mí, sin instrucciones, sin urgencia. Era corta. Decía: no sé si vas a llegar a leer esto. Si lo haces, significa que al menos una cosa me salió bien. No te pido que me entiendas. Solo que no cargues con lo que no te corresponde. Yo elegí mal muchas veces. Tú no tienes que pagar por eso. No había más. Y creo que esa fue la única vez que me quedé sin enojo. No porque lo perdonara todo, sino porque por primera vez no sentí que me estuviera manipulando, ni justificándose, ni escondiendo algo. Era solo una frase simple. Desde entonces he estado más tranquilo. No completamente, porque sería mentira. Hay días en los que sigo pensando qué habría pasado si no abría ese paquete ese martes. Si llegaba el jueves. Si yo no reconocía su letra. Si decidía ignorarlo. Pero ya no es esa ansiedad constante. Mi madre está mejor en la nueva casa. Más ligera, incluso.
Como si haber sacado todo eso a la luz le hubiera quitado un peso que llevaba años sin notar. Mi hermana sigue igual, pero ahora cada vez que recibe un paquete revisa la fecha y se ríe sola. Supongo que es su forma de procesarlo. Y yo, bueno. Todavía guardo el teléfono. No tiene batería desde hace tiempo. No lo he vuelto a encender. A veces pienso en cargarlo y revisar otra vez, por si hay algo que se me escapó. Pero otra parte de mí prefiere dejarlo así, como un objeto cerrado, como algo que ya cumplió su función. Porque, al final, todo lo importante ya pasó. Y lo único que realmente me quedó claro de toda esta historia es esto. No fue la fecha en la etiqueta lo más extraño. Fue que, por una vez, alguien que siempre hizo las cosas mal, intentó hacer algo bien justo a tiempo. Y por poco no lo logra.